Hay algo que casi nunca se dice en voz alta, porque suena mal incluso pensarlo. Nadie te prepara para ese momento en el que cuelgas el teléfono después de hablar con tus padres, y en lugar de sentir calma, amor o alivio, lo único que sientes es un cansancio raro, profundo, como si algo dentro de ti se hubiera vaciado. No pasa durante la llamada. Mientras hablas, todo parece normal. Respondes, escuchas, incluso te ríes. Pero cuando termina, cuando el silencio vuelve, tu cuerpo pesa más, tu mente se nubla y tu energía cae sin explicación. Y ahí es cuando aparece la culpa. ¿Por qué te preguntas? ¿Por qué me siento así si se supone que los amo? Tal vez te has dicho a ti mismo que estás exagerando, que es solo estrés, que has tenido un día largo. Tal vez has intentado justificarlo pensando que todos se cansan después de hablar por teléfono, pero en el fondo sabes que no es lo mismo. No te pasa con cualquier persona, no te pasa con amigos, ni con compañeros, ni siquiera con conversaciones difíciles. Te pasa con ellos, con quienes te dieron la vida, con quienes, en teoría, deberían ser tu lugar seguro. Y esa contradicción duele, porque amar a alguien y sentirte agotado por esa misma persona no encaja con la idea que nos enseñaron sobre la familia. Lo más confuso es que durante la conversación no hay gritos, no hay insultos, no hay peleas abiertas. A veces incluso es una charla tranquila, preguntas básicas, comentarios cotidianos, silencios largos. Nada que, en apariencia, justifique ese drenaje emocional que llega después. Y aún así, cuando termina, te quedas mirando la pantalla apagada, suspiras sin darte cuenta y sientes una presión en el pecho que no sabes cómo explicar. Como si algo invisible hubiera estado ocurriendo debajo de las palabras. Quizá has notado que después de hablar con ellos necesitas aislarte, cancelas planes, te quedas callado más tiempo del normal, te cuesta concentrarte, te preguntas por qué algo tan normal te deja así. Y lo peor es que no puedes señalar un momento exacto y decir, aquí fue cuando me hicieron daño. No hay una frase clara, no hay una acción evidente, solo una sensación. Un desgaste silencioso que aparece cuando todo ya terminó. Y entonces viene la voz interna que te juzga. Esa que dice que eres ingrato, que ellos hicieron lo mejor que pudieron, que hay personas con padres peores. Esa voz que minimiza lo que sientes y te obliga a tragártelo. Porque, ¿cómo explicas que una simple llamada te deja sin fuerzas? ¿Cómo explicas que el cansancio no es físico, sino algo más profundo, más difícil de nombrar? Tal vez también te ha pasado que antes de la llamada ya sientes una ligera tensión. Nada dramático, solo una incomodidad sutil. Un ya casi en el estómago, pero lo ignoras. Atiendes igual, cumples, porque parte de ti siente que debe hacerlo. Y mientras hablas, te mantienes firme, presente, educado. Pero algo dentro de ti está conteniéndose, midiendo palabras, cuidando silencios. Y cuando por fin cuelgas, esa contención se suelta, y con ella, se va tu energía. Es extraño, porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que hablar con ellos no te dejaba así, o al menos eso quieres creer. Te preguntas cuándo cambió algo, si cambiaste tú, o si siempre fue así y apenas ahora lo estás sintiendo. Porque ahora lo notas más. Ahora no puedes ignorarlo. Ahora tu cuerpo reacciona antes que tu mente, y eso te desconcierta. Hay días en los que incluso evitas la llamada. Ves el nombre en la pantalla y sientes una mezcla rara de amor, obligación y cansancio anticipado. No porque no te importen, sino porque sabes lo que viene después. Ese vacío silencioso, ese bajón inexplicable. Y luego te odias un poco por sentir eso, porque nadie te enseñó que el amor también puede cansar, ni que el vínculo más cercano puede ser, al mismo tiempo, el más pesado. Y así te quedas atrapado en una contradicción constante. Quieres ser un buen hijo o hija, quieres estar presente, quieres responder, escuchar, acompañar. Pero cada vez que lo haces, algo dentro de ti se apaga un poco. No lo suficiente como para romperte, pero sí lo suficiente como para notarlo, como para preguntarte en silencio si esto es normal, si a otros también les pasa, o si hay algo mal contigo. Tal vez has intentado hablar de esto con alguien, pero las palabras no salen bien. Suena exagerado, suena ingrato, suena confuso incluso para ti, así que te lo guardas. Sigues adelante, atiendes llamadas,
cumples fechas, sonríes cuando corresponde, y luego, en la soledad, lidias con ese cansancio que nadie más ve, ese cansancio que no se va con dormir, ni con distraerte, ni con ignorarlo. Y lo más inquietante de todo es esa sensación persistente de que el problema no está en una discusión concreta, ni en un conflicto puntual, sino en algo más profundo, más antiguo, más difícil de señalar. Algo que se activa solo con la voz, con el tono, con la dinámica. Algo que tu mente no logra explicar, pero tu cuerpo sí reconoce. Si te has sentido así, no estás loco, no estás inventando nada, y aunque todavía no tengas respuestas, hay una razón por la que esto se repite. Hay una razón por la que el cansancio llega después, no durante. Y hay una razón por la que el amor y el agotamiento pueden coexistir en el mismo espacio, en la misma relación. Pero eso todavía no es momento de decirlo, porque primero había que nombrar esta sensación, reconocerla, mirarla de frente, y aceptar que lo que sientes, por incómodo que sea, es real. Hay una presión que no se ve y que casi nunca se nombra, porque no tiene forma concreta ni palabras simples. No es una orden directa ni una exigencia clara. Es algo que se siente desde muy temprano, mucho antes de que supieras explicarlo. Creciste entendiendo, sin que nadie te lo dijera explícitamente, que había ciertas expectativas flotando en el aire cada vez que estabas con tus padres. Expectativas sobre cómo debías reaccionar, qué emociones eran aceptables, cuándo debías callar y cuándo debías sostener. No era algo que se discutiera, simplemente estaba ahí, silencioso, constante. Tal vez fuiste el que entendía más, el que no daba problemas, el que sabía leer el ambiente. Tal vez aprendiste a notar los cambios de humor, las pausas largas, los suspiros, y sin darte cuenta, empezaste a adaptarte, no porque alguien te lo pidiera, sino porque hacerlo parecía mantener la paz. Aprendiste a ser el equilibrio emocional, el que no suma peso, el que se ajusta, y ese rol se volvió tan natural que ni siquiera lo cuestionaste. Era parte de quien eras. Con el tiempo, ese papel dejó de sentirse como una elección y se convirtió en una carga invisible, porque no solo escuchabas palabras, también absorbías emociones. No solo respondías preguntas, también cargabas silencios. Cuando tus padres hablaban, algo en ti se activaba, como si tuvieras que estar atento a todo lo que no se decía. Y esa atención constante tiene un costo que no se nota en el momento, pero que se acumula con los años. Quizá nunca te diste permiso de ser completamente tú frente a ellos, no porque no quisieras, sino porque aprendiste que ciertas partes de ti no encajaban, que mostrar cansancio, tristeza o límites podía generar tensión, incomodidad o culpa. Así que ajustaste tu energía, te hiciste más pequeño en algunos aspectos, más fuerte en otros, y ese ajuste constante se volvió agotador, aunque durante mucho tiempo no supiste por qué. Hay roles emocionales que se asignan en la infancia sin palabras ni contratos. El mediador, el apoyo silencioso, el que escucha, el que comprende, el que no necesita tanto. Y cuando creces con ese rol, tu sistema emocional se entrena para recibir más de lo que expresa, para sostener más de lo que descarga, para cargar lo que otros no pueden o no saben manejar. Eso no te hace débil, te hace sensible, pero también te hace vulnerable al desgaste. Lo curioso es que muchas veces tus padres tampoco son conscientes de esto. Ellos también cargan lo que heredaron. Emociones no resueltas, miedos antiguos, frustraciones que nunca pudieron nombrar. Y sin darse cuenta, esas cargas pasan de generación en generación, no como una decisión, sino como una transmisión silenciosa. Tú no solo hablas con ellos, también entras en contacto con todo eso que nunca se dijo, con todo lo que quedó pendiente. Por eso la llamada no te cansa mientras ocurre, porque estás en modo automático, estás cumpliendo el rol que aprendiste, estás presente, atento, sosteniendo, pero cuando termina, cuando ya no hay nada que sostener conscientemente, tu cuerpo suelta, y ahí aparece el cansancio. No es solo por la conversación, es por todo lo que absorbiste sin darte cuenta. Hay personas que nacen con una sensibilidad distinta, no porque sean mejores, sino porque perciben más, sienten más, captan matices que otros ignoran.
Y en dinámicas familiares, esas personas suelen convertirse en contenedores emocionales. No hablan tanto de lo suyo, pero escuchan lo de todos. No piden mucho, pero dan constantemente. Y con el tiempo, esa balanza desequilibrada empieza a pesar. Tal vez por eso sientes que das más de lo que recibes, incluso sin que nadie te lo pida. Tal vez por eso te cuesta poner límites sin sentir culpa, porque en el fondo, una parte de ti sigue creyendo que tu función es sostener, comprender, aguantar. No porque quieras, sino porque así aprendiste a ser amado, o al menos aceptado. Y aquí es donde entra algo más profundo, algo que va más allá de lo psicológico. Hay vínculos que no solo operan a nivel emocional, sino también energético. Cuando eres alguien que siente intensamente, tu presencia absorbe climas, tensiones, expectativas. No necesitas que te las digan, las sientes, y cada interacción se vuelve un intercambio desigual, donde tú recoges más de lo que dejas. Eso no significa que tus padres sean malos o que la relación esté rota. Significa que hay dinámicas invisibles operando bajo la superficie. Dinámicas antiguas, aprendidas, normalizadas. Y cuando empiezas a crecer, a cambiar, a volverte más consciente, esas dinámicas ya no encajan igual. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se siente pesado. Lo que antes tolerabas sin notarlo, ahora tu cuerpo lo señala. Tal vez por eso te sientes confundido, porque no hay un villano claro, no hay una escena específica que señalar, solo una sensación persistente de que algo no está equilibrado, de que estás cargando más de lo que te corresponde, de que hay una presión silenciosa que nunca te dieron permiso de nombrar. Y aún así, sigues ahí, sigues respondiendo, sigues intentando, porque una parte de ti todavía cree que si paras, si te retiras, si dices esto me pesa, algo se romperá, que decepcionarás, que fallarás. Esa creencia no nació ayer, viene de lejos. Viene de un tiempo en el que tu supervivencia emocional dependía de adaptarte. No es casualidad que seas tú quien siente esto. No todos lo sienten, no todos lo cargan. Hay personas que pueden colgar el teléfono y seguir con su día como si nada. Tú no, porque tú no solo hablaste, tú sostuviste. Y aunque todavía no tengamos todas las respuestas, algo empieza a hacerse evidente. Ese cansancio no es debilidad, es señal. Es tu sistema diciendo que hay algo que ha estado dando sin recibir, y que ya no puede seguir haciéndolo en silencio. Pero entender qué hacer con eso, todavía requiere ir un poco más profundo. Hay una razón por la que esto no siempre fue así, aunque ahora se sienta tan evidente que parece imposible ignorarlo. Antes, tu sistema estaba construido para sostener. No cuestionabas, no medías el costo, no te preguntabas si algo era justo o equilibrado. Simplemente funcionabas desde el rol que aprendiste, y mientras estabas en modo supervivencia emocional, no había espacio para sentir el desgaste. El cuerpo aguanta mucho cuando cree que no hay otra opción. Aguanta porque tiene que hacerlo, pero algo cambió dentro de ti, no de un día para otro, no con un evento dramático, fue más silencioso. Empezaste a crecer, a expandirte, a verte a ti mismo con más claridad. Tal vez comenzaste a escucharte por primera vez. Tal vez tu vida empezó a pedirte algo diferente. Y cuando eso pasa, lo que antes parecía normal deja de serlo. No porque haya empeorado, sino porque ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Antes no sentías este drenaje porque no había un tú separado. Tu identidad estaba profundamente entrelazada con lo que se esperaba de ti. No había distancia entre quién eras y quién necesitaban que fueras. Ahora sí la hay. Y esa distancia duele, porque cada conversación te recuerda esa diferencia. Te recuerda que ya no estás dispuesto a cargar lo mismo, aunque nadie lo haya pedido explícitamente. Por eso el cansancio aparece ahora, porque ya no estás dormido emocionalmente, porque ya no estás funcionando solo desde la costumbre. Tu sistema nervioso ya no acepta intercambios desequilibrados como algo normal. No es que antes no hubiera peso, es que antes no lo sentías como peso, sino como identidad. Era así soy, ahora ya no. También por eso la idea de distancia empieza a sentirse necesaria, aunque te asuste, no como castigo, no como rechazo,
sino como protección. No siempre se trata de cortar vínculos, a veces se trata de crear espacio para respirar, de permitirte existir sin estar constantemente regulando emociones ajenas. Y esa necesidad no surge del ego, surge del cansancio profundo de haber dado demasiado durante demasiado tiempo. Quizá te sorprende sentir que necesitas silencio después de hablar con ellos, no porque no los quieras escuchar, sino porque tu interior está pidiendo descanso, un descanso que antes no sabías que necesitabas, un descanso que antes no te permitías. Y cuando empiezas a honrarlo, aparece el conflicto interno, la pregunta incómoda: ¿por qué ahora? La respuesta no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo. Tú cambiaste, no en el sentido superficial, sino en algo esencial. Tu conciencia se amplió, tu sensibilidad se afinó. Ya no puedes ignorar lo que tu cuerpo siente, ya no puedes fingir que todo está bien cuando algo se contrae dentro de ti. Y ese despertar no es cómodo, nunca lo es, porque implica ver dinámicas que antes estaban normalizadas, implica reconocer patrones sin necesidad de culpar a nadie. Hay una etapa en la vida en la que uno deja de vivir solo desde la lealtad inconsciente y empieza a vivir desde la verdad interna. Y esa transición es silenciosa, pero intensa. Nadie te avisa cuando comienza. Solo sabes que ciertas cosas ya no se sienten igual, que ciertas conversaciones pesan más, que ciertos vínculos requieren ajustes. No porque estén mal, sino porque tú ya no eres el mismo. Tal vez por eso ahora notas el drenaje después, no durante. Durante la llamada todavía entra en juego el hábito, el rol aprendido, la parte de ti que sabe exactamente cómo responder. Pero cuando termina, cuando ese personaje ya no es necesario, emerge tu yo real. Y ese yo siente el costo, no porque la conversación haya sido mala, sino porque fue incongruente con lo que ya no estás dispuesto a cargar. Antes no necesitabas límites conscientes porque tu límite era invisible. Estaba tan lejos de ti que no lo sentías. Ahora ese límite se acerca, se vuelve palpable, y cuando algo lo cruza, tu cuerpo reacciona, con cansancio, con necesidad de distancia, con silencio. Eso no es rechazo, es autorregulación. Hay algo poderoso en darte cuenta de que no estás fallando, no estás siendo frío, no estás cambiando por las razones equivocadas. Estás respondiendo a una verdad interna que por mucho tiempo estuvo en pausa. Y esa verdad no pide confrontación ni explicaciones inmediatas. Pide reconocimiento, pide honestidad contigo mismo. Quizá no necesitas resolverlo todo ahora. No necesitas tener respuestas claras ni decisiones definitivas. A veces el despertar no viene con soluciones, sino con una nueva forma de sentir. Una forma más precisa, más honesta. Y eso, por sí solo, ya cambia todo. Porque cuando empiezas a reconocer por qué algo te drena, ya no puedes volver a ignorarlo. No porque quieras alejarte, sino porque quieres estar presente sin perderte. Y esa intención, aunque aún no sepas cómo llevarla a la práctica, marca un antes y un después. Tal vez este cansancio no es una señal de ruptura, sino de transición. No te está diciendo que huyas, sino que te escuches, que observes qué partes de ti se activan, cuáles se tensan, cuáles se apagan. Y en ese acto silencioso de observación, algo se reordena. No hay cierre perfecto para esto. No hay una frase final que lo acomode todo, porque no estás en el final de un proceso, estás en medio de uno. Y lo único que realmente importa ahora es esto: lo que sientes tiene sentido, no porque alguien más lo valide, sino porque tu cuerpo ya no puede mentirte. Y tal vez, solo tal vez, este drenaje no llegó para debilitarte, sino para mostrarte que ya no estás dispuesto a vivir desconectado de ti mismo.